Hermano, buenos días. Dios los siga bendiciendo en este precioso domingo que Dios ha preparado este culto para honrar su nombre. Le damos gloria a Dios por su Santo Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede dar gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios porque tenemos el Espíritu de Dios que Él nos ha dado, promesa de Dios. El título que le he puesto a este mensaje está basado en Juan capítulo 5, verso 36. Y dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí, en este versículo, vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Las obras, señales, milagros que Jesús ha hecho, que están escritos en la palabra del Señor, el Padre lo había enviado con esa orden de que hiciera estos milagros. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento a un profeta Elías que Dios le ordenaba y él cumplía, pero él era un profeta escogido de Dios, como muchos profetas. Nuestro Señor Jesucristo, muchos lo denominaban profetas, y él no aceptaba ese título porque él sabía quién era él. Cuando Pedro da ese veredicto que da Pedro, instruido por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. El Señor no lo reprendió porque le dijo eso. El Señor le dijo: oye, Pedro, entre las señales que el Padre me dio era que él iba a ungir a uno de los, como ustedes, con su Santo Espíritu, y confesaría quién soy yo. Y tú lo has dicho, Pedro: yo soy el Cristo. No te pongas a regarlo por allí, sepan ustedes, yo quiero que ustedes lo sepan. Y el Señor comenzó su trabajo de obras que él y señales que él iba a hacer. Vamos a este tema de las obras, señales y milagros del Señor de este domingo. Si nosotros comenzamos en el libro de Juan, que es el libro que vamos a tratar más, en el capítulo 2 del capítulo 2 de Juan, está en esta parte, a Jesús lo invitan a unas bodas. Y en esas bodas, el Señor interviene porque su madre María le pidió que por favor, ¿qué podía hacer? Ella no le ordenó. Ella le dijo: ¿qué puedes hacer tú por ellos? Porque en pleno apogeo de la boda ya se tomaron el vino. No sé si era que había muy poco vino y muchos invitados, o el vino que había repartido malo, como dice aquí la palabra del Señor, un vino de baja calidad, las personas estaban como rechazando. Por eso el Señor le dice a su madre María: mujer, aún no ha venido mi hora. Estaba comenzando su hora, de acuerdo con esto, no había venido su hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ella le dio la orden a los que servían y le dice: hacer todo lo que él les diga. Dijo: Señor, aquí están llenas estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Este principio, fíjense lo que dice, que este hombre, ese vino debía haber sido el primer vino que debió haber dado, porque el primer vino iba preparando el alma, el espíritu de las personas cuando estuviesen allí en alegría y bailando y cantando y contándose la maravilloso matrimonio, hablando de él, del esposo, de la esposa. Y entonces él llega y el mismo esposo se sorprende por el vino. Y dice que, como ustedes saben, en el capítulo dice, los sirvientes sí sabían de dónde era el vino. Entonces los sirvientes, gozosos, entendieron, y dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Comienza una forma de preparación de los discípulos del Señor. Por esta señal que él inició, ellos comenzaron a creer en él. Amados hermanos, vimos anteriormente que haber finalizado con el vino, eso originó esa señal de milagro en esa boda. La madre del Señor le rogó a él para que ayudara a esta familia en esas razones. Hay muchas personas, y en el mundo católico más, en vez de pedirle a Jesucristo, le piden a María, porque dicen que Jesucristo obedece a María. Jesucristo no obedece a María. El Señor hizo una señal y un milagro de acuerdo a las obras que el Padre ya había preparado para él, para que anduvieran en ellas. Y María lo sabía. Entonces es falsedad de usar a María como una mediadera entre Dios y los hombres. El único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. En ese momento con María pasó como puede pasar con cualquier madre que le puede pedir a su hijo algo que ella sabe que el hijo le puede dar. Y ella se lo pidió y él lo hizo. Y tuvo a bien complacer a su madre. No para que a ella la tomen ahora como mediadera entre Dios y los hombres. Bien, continuemos con este mismo capítulo de otra señal que el Señor da. Desde el verso 13, vamos a leerlo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esta palabra que Jesús había dicho. Se acordaron de esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estaba Dios formando en cada instante a sus discípulos, a los apóstoles, porque ellos iban a quedar por él en ese gran trabajo que es del Evangelio, que lo vemos hasta ahora. Y aquí el Señor nos sigue dando esta señal. Y ellos se acordaron cuando el Señor resucitó de lo que había dicho. Fíjense que el Espíritu del Señor que estaba en él hablaba, y los apóstoles, había momentos que se acordaban de algunas cosas y otras no, hasta que no tuvieran esa plenitud del Espíritu que Dios tenía a Cristo, porque Dios no da su Espíritu por medida. Dios da su Espíritu completo a cada, tanto apóstoles como el Señor Jesucristo se lo dio completo, porque le dijo a Juan: al quien tú vieras una paloma caer sobre su cabeza, Semaí, ese es el que bautiza con el Santo Espíritu de Dios. Y era la promesa que el Señor le había dado y le había dicho a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Nosotros estamos recibiendo poder porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y adoramos a Dios y le damos gracias al Señor. Seguimos, hermano, tocando los puntos de la palabra de Dios, donde el Señor hacía milagros y estaba obrando y hacía señales. En el capítulo 4 de Juan, a partir del verso 43, podemos ver aquí que el Señor sana al hijo de un noble. Pero vamos a leerlo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Un hombre con un hijo en cuidado intensivo ya estaba prácticamente desahuciado, pero él oyó de la fama del Señor, de ese milagro que hubo en Galilea, donde él pidió al Señor que fuera y orara por su hijo. Entonces, dice la palabra, Jesús le dijo: si no vienen señales y prodigios, no creeréis, le dice el Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Una muestra de lo que él creía que él hizo, y que también tenía la fe de creer que el Señor también iba a sanar a su hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer en las oraciones que Dios, a través del mundo, con muchos cristianos, hombres y mujeres, están orando por enfermos. La voluntad de Dios muchas veces es que se sanen, otras veces no se sanan. Solo Dios en su poder lo tiene en conocimiento. Nosotros somos siervos inútiles y hacemos lo que tenemos que hacer, que es orar por los otros y pedirle al Padre por los demás.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hizo una segunda señal. ¿Cuál fue la segunda señal? Bueno, sanó al hijo y sanó a toda la familia que estaba allí reunida del corazón, porque recibieron a nuestro Señor Jesucristo, y cuando llega el Espíritu de Dios en una persona, la libra, la liberta, que ni cuenta se da de que fue libertado en algunos casos. Yo he escuchado testimonio. Nosotros a veces oramos, las personas se convierten y la persona venía con una afección que a veces ni cuenta se había dado, de los pulmones, de los riñones, pero cuando se conviertan al Señor son sanados que ni cuenta se dan. Algunos que están pidiendo sanidad porque ya está identificada la enfermedad, Dios los sana cuando entregan sus corazones. Hay veces que Dios no lo sana, pero la persona persevera, como perseveró este noble delante del Señor, y Dios lo sana por su perseverancia, por su fe. ¿Cuántos versículos nosotros no vemos que el Señor se refería a veces a las personas que estaban y le veía fe y le decía: tu fe te ha salvado, mujer, tu fe te ha salvado, hombre, porque recibiste la vista? ¿Cuántas veces no hemos nosotros aprendido, escuchado testimonio de personas que han vivido en esa situación y que Dios realmente lo ha sanado? Vamos también a hablar de una sanidad que hace el Señor, y es a partir del capítulo 5 del libro según San Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden que los judíos tenían muchas fiestas y hacían muchas fiestas, y aquí también estamos en otra fiesta. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era una competencia realmente que tenían para ser sanos, pero estaban llenos de fe en ese ángel. No se veía que era prohibido, nos mandaban a cerrar el estanque porque un ángel venía a sanarlo. Al contrario, ni nuestro Señor Jesucristo mencionó ninguna de ese tipo de cuestiones. Simplemente el Señor se fue a la necesidad de la persona. El Señor vio un momento también de cumplir con una señal más y una orden que el Padre le había dado, que sanara a todo el que Él le presentara. Pero aquí ocurrió algo fantástico de Dios. Él se fijó en un hombre, porque le hablaron de ese hombre, no le hablaron de todos los demás que podían acercarse al estanque y por lo menos sentir la bendición del ángel que estaba hablando allí. En Juan escribió esta parte y otros evangelistas. No se fijó en ellos, se fijó fue en este hombre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta
en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí este hombre no era acompañado por nadie, ni hijos, ni hijas, ni hermanos, ni amigos, ni sacerdote, ni samaritano que lo ayudaran. Estaba condenado a morir allí acostado sin que nadie lo auxiliara. Pero llegó el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de los señores, y con voz muy amable, muy mansa, muy humilde, como dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que aprender a ser manso, a ser humilde. Yo, por ejemplo, en el caso mío, Drubal Mendoza, yo cuando era muchacho, yo no era nada humilde, porque nosotros vivíamos en pelea en nuestras calles, y uno es ofensivo en su palabra, en su responder. Y Dios dice la palabra del Señor, voy a hacerte partico con un testimonio. Dice la palabra del Señor que nosotros somos nueva criatura. Y sí somos. Nosotros cuando recibimos al Señor somos nueva criatura. Pero luego entra Dios en un proceso de tratamiento y limpieza en tu vida, que dice Dios: quiero que seas nuevo cada día. Cada día tú tienes que ser una nueva criatura, una nueva persona, identificando dónde están esos defectos, esos errores que tienes en tu vida y que se los transmite a otros y le haces daño. Hermano, fuimos limpiados, todo es nuevo, dice el Señor, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero en el aspecto espiritual limpio, porque todavía tenemos cosas viejas. Entonces, hagamos morir lo viejo y dejemos que lo nuevo, esa nueva criatura humilde, mansa, con los dones del Espíritu que dice el Señor, lo tengamos nosotros para reinar con el Señor. Bien, volvemos a nuestro punto del hombre que Dios le ofrece esa mansedumbre y esa humildad con su poder. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y por esta causa, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Yo voy a predicar hasta allí, sin dejar de recordar las muchas señales y milagros. Dios hizo la señal en un ciego de nacimiento, dice la palabra del Señor. Y este hombre fue llevado ante los sacerdotes. Y estos hombres lo echaron fuera de su sinagoga, porque dijo que Jesucristo le había sanado la vista. Y ellos decían que ese hombre no había estado ciego. Llamaron a sus padres y le dijeron: este es tu hijo. Y la madre dijo: sí, ese es mi hijo. Y mi hijo nació ciego. ¿Cómo ve? Yo no sé. Pero él era ciego y ahora ve. Y cuando le dicen a este hombre: mira,
Ese hombre, Jesucristo, que tú dices que te sanó, ese es un pecador. ¿Por qué? Porque te sanó en un día de reposo, en un día que no se puede hacer nada. Entonces el hombre le dijo, si ese hombre es un pecador, yo no lo sé. Una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Gloria al Señor, hermano. Nosotros éramos ciegos, pero ahora vemos. Sigamos viendo con los ojos que Dios nos ha dado con su Santo Espíritu y sigamos predicando el Evangelio de Cristo, porque Cristo vive, nosotros vivimos, mis amados hermanos, y la iglesia sigue adelante. Este es el final de esta predicación. Un gran abrazo. Dios me los bendiga. Paz de Dios para todos nosotros. Amén, amén y amén.